¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Feliz Navidad para todos los que están del otro lado. Y no es un video muy navideño en el día de hoy, sino que hace instantes Vélez acaba de hacer oficial la salida de Gustavo Quinteros. Lo veníamos contando en redes sociales y hablando un poco del tema en las distintas redes que tienen aquí abajo en la pantalla para que puedan ir a seguir y a enterarse de todos los detalles. Pero bueno, quería también hacerlo por esta vía. Vélez anunció hace segundos nada más la salida de Gustavo Quinteros, citando una decisión del entrenador de no renovar su contrato con Vélez. Todo indica que Gremio será su próximo destino, cuando ya se sabía que hace 20 días por lo menos Gustavo Quintero tenía dos ofertas muy fuertes del fútbol de Brasil. Una de ellas era la del Santos, que anunció a Pedro Caixinha hace algunas horas, que también estaba negociando con Gremio. Y bueno, justamente la otra era la del Tricolor. A ver, hay varios puntos para analizar, porque la gente bueno, que sigue sabe cómo laburo y que uno trata de hablar con todas las partes, algunos eligen responder, otros no. Pero bueno, hablamos con la mayoría de las partes de lo que fue, o lo que fueron, mejor dicho, estas últimas horas y cómo se fue dando esta negociación. Depende del lado que uno tenga la respuesta, para qué lado va a estar la culpa. Obviamente el lado de Vélez dirán que la culpa está más cerca del entrenador y de su entorno, y a la inversa. Porque si uno habla con la gente más cercana a Gustavo Quintero, su cuerpo técnico, su representante, etcétera, etcétera, dirán que la culpa es del lado de Vélez. Lo concreto es que el principal problema para la no renovación del técnico fue el proyecto deportivo. No hubo acuerdo, no hubo un punto medio entre lo que pretendía el entrenador, ahora ex entrenador de Vélez, y lo que proponía la comisión directiva de Vélez. Cuando la parte económica ya estaba totalmente acordada, ya se había hablado hace un tiempo que el aspecto económico no era ni iba a ser un inconveniente, no iban a poner trabas desde lo numérico, si bien la pretensión salarial de Gustavo Quinteros era muy elevada. Desde el lado de Vélez siempre se habían mostrado predispuestos para aceptar esas pretensiones y en ningún momento fue una piedra en el camino de esta negociación. El problema estuvo, como lo veníamos contando ya desde la semana pasada en Vélez a Fondo, la cuestión del proyecto. Lo que Gustavo Quinteros pedía, que eran ciertos refuerzos puntuales en ciertos puestos puntuales. Eran 5 refuerzos los que había pedido. Y sostener el plantel que había sido campeón hasta hace algunos días. Con un asterisco que en caso de que algún futbolista se vaya, ir a reemplazarlo. Entre ellos, por dar un nombre de un jugador que se va a ir y que es, según dicen del lado de Vélez, uno de los jugadores que pidió para reemplazar, Santiago Cáceres, que no tuvo participación, no tuvo minutos, pero sí Gustavo Quinteros había pedido un mediocampista central. Yo no sé si es tanto reemplazar a Santiago Cáceres, sino decir, yo necesito a alguien para la rotación en este puesto y Santiago Cáceres no lo era. No estoy pretendiendo que me reemplacen a Santiago Cáceres, sino que me traigan a un tipo que me pueda servir para rotar en la mitad de la cancha y no depender únicamente de 3 futbolistas que, si pasa que me echan a uno, se lesiona a uno, no tengo a quién miércoles poner. Que fue un poco lo que le pasó a Vélez en este torneo. De arranque, de hecho, tuvo que debutar Lonchi Roldán en la primera fecha, o en el partido contra Talleres, mejor dicho, después de lo que había sido la expulsión de Ordóñez en el partido con Boca en la fecha 5, post Copa América, o el ingreso obligado de Jalil Elías a la mitad de la cancha para que Bouzat juegue de 3 y no tener recambio en el medio. O incluso cuando fueron las expulsiones, sanciones de Agustín Bouzat, que entraba Jalil Elías y no había alternativas en el medio campo para rotar durante el partido.
Ese fue uno de los puntos. Fueron 5 refuerzos que según los nombres que acercó por parte de Vélez hablan de que son muy costosos. Refuerzos que no bajan de los 5, 6, 7 millones de dólares cada uno. Para una institución que tiene un déficit tan grande como el que tiene Vélez, es inviable poder afrontar ese tipo de costos para un mercado de pases. Sobre todo sabiendo que Vélez necesita sí o sí vender. Si uno habla para el lado del entorno de Gustavo Quinteros, lo que cuentan es que hace más de 20 días, incluso antes de la finalización del campeonato, Gustavo Quinteros acercó una lista de refuerzos de lo que el técnico pretendía para la temporada 2025, que le comunicó a la comisión directiva de Vélez que tenía estas dos ofertas importantes de afuera, pero que se queden tranquilos que la prioridad de él era seguir en Vélez. El día anterior al partido con Estudiantes, de la final del trofeo de campeones y su viaje para el casamiento de su hija, Gustavo se reunió con todo su cuerpo técnico y empezaron a diagramar la pretemporada para principios de enero, buscando amistosos, porque a diferencia de los años anteriores, que Vélez venía participando de la Serie Río de la Plata, que se juega en Uruguay, Vélez había tomado la decisión, por lo que había sido el calendario 2024 y lo temprano que iba a arrancar el del 2025, quedarse a hacer la pretemporada en la Villa Olímpica con las posibilidades de algunos amistosos internacionales o incluso en la Villa Olímpica, para tener ese rodaje y esos partidos que siempre se hacen en las pretemporadas. Ya lo venía diagramando, venían trabajando y preparando la pretemporada, por lo que me descartan totalmente que esto haya sido una decisión que ya estaba tomada antes de ese partido. En ningún momento Gustavo Quintero llegó al partido con Estudiantes sabiendo que el de Huracán había sido su último encuentro en el banco de los suplentes de Vélez. Por eso también se habían dado estas dos reuniones el 23 y el 24 de diciembre en la sede de Vélez con Ricky Álvarez, con Fabián Berlanga, si mal no recuerdo también la presencia de Augusto Costa y bueno, y todo el departamento de fútbol, la gente que maneja el fútbol en Vélez. A ver, hay un montón de cuestiones para hablar porque, bueno, volviendo a esto que recién marcaba y conversábamos, en ningún momento la cuestión económica fue una traba. Esto es 100% del proyecto deportivo. Y acá aparece una de las primeras, es la palabra de uno contra la del otro, por esto que yo marcaba. Si uno habla por el lado de Vélez, te dicen que esto no es así. Si uno pregunta por el lado del cuerpo técnico, marcan que era de esta manera que voy a contar. Cuando Gustavo Quinteros plantea el tema de los refuerzos, los puestos que él pidió fue un lateral por la izquierda, un volante central, un interno, un delantero por afuera y la posibilidad de un 9. Dentro de estas posiciones que él pidió, acercó una lista, como lo hizo en los dos mercados de pases que estuvo como entrenador de Vélez, con los nombres que a él le gustaría en esos puestos. Después entendiendo que Vélez iba a acomodarse a las posibilidades del club, que muchas veces esos nombres se podían negociar y que había un trabajo también por parte de la dirección deportiva, desde el lado de scouting, desde el lado de acomodar según ciertas estadísticas, según ciertos números, según ciertas condiciones, según lo que creen ellos que el plantel necesita, como posibles refuerzos, acercárselos al técnico y buscar un quórum, si se quiere. Del lado del cuerpo técnico lo que dicen es que la respuesta que recibió Gustavo Quinteros, y si bien del lado de Vélez lo niegan, y del lado del técnico lo afirman, yo sí soy el técnico, sin desmerecer los
nombres que voy a dar, yo lo sentiría como una falta de respeto, me pararía y me iría. Pero bueno, eso es una cuestión personal. A Gustavo Quinteros, según cuentan desde su entorno, le respondieron: vos ya tenés 3 refuerzos, que son Tomás Cábana, para el lateral por la izquierda, Florian Monzón, que está recuperándose de una rotura del ligamento cruzado con un compromiso y rotura en los meniscos, por ende, recuperación de que prácticamente hasta mitad de año no está, y a Mateo Pellegrino. Para un técnico que estaba pensando un plantel para prepararlo con recambio y con lo que le faltó este año para poder pelear el torneo, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Obviamente que esa respuesta no gustó. Por eso yo la semana pasada en Vélez a Fondo decía que había una diferencia abismal en el proyecto Gustavo Quinteros, de jugadores de jerarquía, de jugadores de peso, de jugadores de nombre, de jugadores hechos, por ende, jugadores caros, contra el proyecto comisión directiva de los ex Vélez, de las inferiores, de algunos futbolistas que llamaron y que quisieron ir a buscar. Caso Matías Vargas, que era el futbolista que siempre se nombró como la posibilidad de el jugador a vender en este mercado va a ser Thiago Fernández, el reemplazo de Thiago tiene que ser Matías Vargas. Hoy me comentaban que Matías Vargas estuvo 10 días en Buenos Aires y que nadie de Vélez lo llamó. Por eso termina arreglando en Arabia Saudita. Después, bueno, veremos. Quizá del lado de Vélez es lo mismo. Quizá quieren salir a decir que esto no es así. O quizás así lo fue porque no creyeron que finalmente era necesaria la vuelta de Matías Vargas. Otro de los futbolistas que también nombrábamos en Vélez a Fondo, que habían llamado y que ya jugó en Vélez, era Máximo Ferrone. Hoy en el Como de Italia, y que desde la comisión directiva lo habían llamado directamente a su padre para intentar el retorno del futbolista, que vuelva a tener esa mirada dentro del mundo del fútbol, después de irse corriendo creyendo que iba a ser el 5 del Manchester City, cuando claramente todos sabíamos que se iba para irse a préstamo. Porque él, no sé, quién le hizo creer a Máximo Perrone que él le iba a ganar el puesto al tipo que hoy ganó el Balón de Oro. Entonces, nada, no tenía mucho sentido, pero se fue corriendo, así como todos se van corriendo y después buscan escupidera en el club del que salieron. Entonces, había una diferencia muy grande en los proyectos. Si el proyecto Vélez era: vos necesitas un 3, tenés a Tomás Cábana. Necesitas un 9, tenés a Mateo Pellegrino. Que para mí Mateo Pellegrino tenía que volver y tenía que quedarse. Porque fue de los jugadores que yo dije. Pero eso es algo que puedo pensar yo. Si desde Vélez le dicen a un técnico que está pidiendo un 9 de jerarquía, le dicen: mira, lo tenés a Mateo Pellegrino y a Florian Monzón, que va a estar a disposición tuya en junio. Yo siento que me están faltando de respeto. Yo, interpretación que yo hago. Y como yo lo sentiría. Si te estoy pidiendo un 5 de nombre, de jerarquía, hecho con trayectoria, de experiencia, y me decís que querés ir a buscar a Máximo Perrone, que es un futbolista, que tiene condiciones, que es joven, que está jugando su segundo préstamo consecutivo en Europa, no sé si es una garantía para lo que está pidiendo el técnico, entre un jugador hecho y un futbolista que está empezando a dar esos primeros pasos en Europa. Entonces, claramente la diferencia y lo que reconocen de ambos lados fue el proyecto. El técnico, lo venimos hablando hace un montón, venía con la intención de hacer un nombre en el fútbol argentino.
Ya lo hizo. Ya cumplió. Vino, tuvo un año y salió campeón. Ahora, entiendo que no va a tirar por la borda lo hecho, jugándosela a pasar papelones porque se desarma el plantel, porque no sabemos qué va a pasar con Aquino, porque no sabemos qué va a pasar con Brian Romero, porque no sabemos qué va a pasar con Valentín Gómez, porque no sabemos quién va a reemplazar a Valentín Gómez, porque si la respuesta es no, mira, el reemplazo de Valentín Gómez ya era Aaron Quirós, y abajo tenés a Jano Gordon, o a Patricio Pernicone, o a Thiago Silvero, yo entiendo que eso al técnico no le va a gustar, esa respuesta. A mí a mitad de año me dijeron el proyecto 2025 de Vélez son las inferiores. Y bueno, podés apostar a eso para jugar la Copa Libertadores. Para jugar, sí. Para tener resultados en la Copa Libertadores. Quedó demostrado que hay jugadores de las divisiones inferiores que lo han hecho mejor que algunos refuerzos. Sí. Quedó demostrado que el mejor lateral derecho del país es de inferiores y no hacía falta ir a buscar a Guidara, ir a buscar a Jara, ir a buscar a Lagos que terminó siendo suplente. Sí. Quedó demostrado que el mejor refuerzo de este año 2024 fue la continuidad de Valentín Gómez después de que se cayó su transferencia. Sí. Quedó demostrado que los dos refuerzos que pidió Gustavo Quinteros, Loli Piñeiro y Matías Pellegrini, no eran tan necesarios y que el que sí lo fue Thiago Fernández, que es de inferiores. Sí. Ahora, no podemos apelar a que todos los casos sean de la misma manera. Yo no puedo pretender que Lautaro Garzón sea el arquero suplente. No puedo pretender que los 4 defensores que estén por debajo de Mamana y Quirós sean Damián Fernández, Patricio Pernicone, Jano Gordon y Thiago Silvero. Porque no es coherente para un plantel que realmente tiene pretensiones de decir el 2024 no fue una excepción, sino que fue el primer paso de un proyecto. Fue el primer paso en un camino a seguir y lo que yo pretendo para los años posteriores del Club Atlético Vélez Sarsfield. Si yo quiero decir, no, mi intención era cortar una racha de 12 años sin levantar un título de liga, de 10 años sin levantar un título, y después el 2025 lo apelo para sanear la economía del club, desmantelo lo hecho, voy a jugar a la Libertadores con los pibes y vemos qué pasa. Después cada uno dirá si ese es la idea. No digo que sea el pensamiento de la comisión directiva desmantelar el plantel. Sí que tienen intenciones de que la base sea las divisiones inferiores, porque ya lo pretendían para este año. El tema es que no se terminó dando de esa manera. ¿Por qué? Fueron a buscar muchos jugadores en este mercado de pases. Algunos que resultaron, otros que no. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué hay que hacer ahora? Dar vuelta a la página. Uno no está a tiempo de pensar en que Gustavo Quinteros tenía que seguir, porque es lo que pienso, que Gustavo Quinteros tenía que ser el técnico del próximo año, que había que armarle el plantel a Gustavo Quinteros de acuerdo a las posibilidades de Vélez, pero dentro de sus pretensiones. No digo de ir a buscar 5 o 6 jugadores de 7 millones de dólares, porque Vélez no puede pagar ni uno de ese precio, pero tampoco decirle no, los refuerzos son estos. Un punto medio. Porque ya se fue, está todo dado para que continúe en Gremio, para que sea su próximo club como entrenador, y quedará ahí. Ahora hay que pensar en lo que van a ir a buscar. El plan A, o el plan B, mejor dicho, el plan A era Gustavo Quinteros. El plan B ya está decidido, si bien todavía no me confirmaron el nombre, sí me confirmaron algunas posibilidades, pero tengo entendido que hay varios nombres. El plan A ya está decidido
con quien ya han tanteado y a partir de mañana van a arrancar la negociación fuerte para tratar de antes del fin de año tenerlo cerrado y que para principios de enero puedan arrancar la pretemporada. Algunos de estos nombres que me confirmaron ratito antes de arrancar a grabar es el de Sebastián Domínguez, hoy trabajando en Tigre como técnico de Tigre, con Emiliano Papa como ayudante de campo, personas que conocen a Vélez, bueno, Emiliano Papa que fue parte del desastre del 2023 también. El nombre de Hernán Crespo, que está sin trabajo, que yo no creo que Hernán Crespo tenga pretensiones distintas a las que tenía Gustavo Quinteros en cuanto a armar un plantel, en cuanto a los refuerzos de jerarquía, en cuanto a pelear los frentes. Y el tercero que me confirmaron es el de Gaby Milito, técnico al que ya habían ido a buscar a principio de año, antes de la llegada de Gustavo Quinteros y antes de que decida agarrar el Atlético Mineiro. Y era un entrenador, es todavía, del gusto de la dirección deportiva, de la gente que maneja el fútbol en Vélez, y vuelve a ser una de las cartas que pusieron por arriba de la mesa para el sucesor de Gustavo Quinteros. A estos tres nombres me aseguran que hay por lo menos dos más que no me los han dado a conocer aún. Así que por lo menos hay 5 nombres sobre la mesa. De estos 5 nombres, hay uno, como decía recién, que es el plan B y al que a partir de mañana van a empezar a llamar. La verdad, uno imaginaba un fin de año tranquilo. Uno imaginaba un fin de año, de hecho lo dije en el último video, felices fiestas. Calculo que no habrá más contenido más allá de algún boletín informativo sobre el mercado de pases, sobre posibilidades que empiecen a rondar. Uno imaginando que entre hoy 25, mañana 26, se iba a terminar de cerrar la continuidad de Gustavo Quinteros y que a partir del 26, a los 10 minutos de haber terminado la reunión, iban a empezar a trabajar en los refuerzos. Bueno, no fue así, esto atrasa todo, otra vez habrá que arrancar de cero, así que se viene un fin de año distinto al imaginado, movido, así que estén del otro lado, atentos, suscríbanse, dejen su me gusta y bueno, como decía, tienen acá abajo las redes sociales para enterarse en el momento, la información de lo que vaya sucediendo y obviamente después de esta manera con mucho más detalle y la explicación como hacemos siempre. Agradecerle a la gente que está del otro lado bancando el laburo, que son la mayoría, a los muchachones que claramente están al pedo, viven al pedo del otro lado, que bueno, no... Son algunos, son los menos. Les mando un beso enorme a todos. Sigan aplaudiendo a los muchachones que mandan a hablar y a decir las cosas que ustedes supuestamente ese grupo minoritario quiere escuchar. Y a la gente que sigue de siempre, que sabe cómo laburo, decirles que no me va a cambiar una crítica, que vamos a seguir laburando como siempre, diciendo las cosas que suceden, contando la verdad en los momentos que yo considero oportunos. Como dije el video anterior, estuve desde abril, mayo, callando un montón de cosas porque entendía que no le iba a hacer bien al club en plena competencia y lo conté una vez que terminó, pero los cráneos, que hay muchos que les cuesta conectar un par de neuronas, creen que eso es operar y no operar es que uno diga lo que le mandan a decir, hacerle creer a la gente que está todo bien, que se les caguen de risa en la cara a ustedes que son los socios, los hinchas del club. Hay muchos socios, ni son socios, son cuentas bots de Twitter. Pero bueno, los que quieran fingir demencia, creer esa realidad paralela y estúpida en la que eligen vivir, son libres de hacerlo. Si son felices de esa manera, pueden hacerlo. De este lado vamos a seguir trabajando con la verdad. No le debo nada a nadie, no tengo que darle explicaciones a nadie y sé cómo laburo y estoy muy tranquilo con eso. Dejen su me gusta, suscríbanse y nos reencontramos en el próximo video.